Para nosotros visitar el LUM fue una experiencia totalmente inolvidable, una experiencia reveladora. Empezando desde la arquitectura, la forma en la que está distribuido todo es algo que nosotros no conocíamos, ¿no? La forma de obtener información mediante videos, mediante audios, objetos, confesiones, hizo que todo sea mucho más fluido, que sea más dinámico. En este lugar es imposible no querer conocer la historia. Sin embargo, cuando tú terminas tu recorrido, cuando terminas de conocer todo, no puedes evitar sentir esa sensación de indignación y pena, que fue lo que nos sucedió a nosotros. Para cuando terminamos todo el recorrido, nos sentimos de esa forma porque nos pusimos a pensar en todos los derechos violados de las personas de esa época, en la injusticia que se vivió, en el miedo que causaba el terrorismo. Cada miembro del grupo pudo rescatar algo del lugar. Conocimos muchas cosas, es una experiencia que recomendaríamos 1000 veces a cualquier persona que desee informarse. Definitivamente, cuando sales del lugar de la memoria, ya no piensas igual y ya no sientes igual y dejas de ver las cosas igual. Fue una experiencia totalmente fascinante. Consideramos que sí, porque algunos de los conflictos vividos en esa época eran generados por movimientos tales como Sendero Luminoso o el MRTA. Estos grupos pasaban por encima de los derechos de las personas para obtener sus objetivos. Y es algo que quizás no en cierta forma o de gran impacto como en esa época, pero se ve hoy en día. Con la inseguridad, con la injusticia, con la indiferencia del Estado hacia la población. Quizás ya no hay tantos asesinatos como antes, pero aún se sigue violando muchos derechos de las personas. Antes de tomar las responsabilidades, hay que destacar los principales agentes que se dieron en el conflicto armado interno, los cuales fueron los terroristas, el gobierno, la población afectada, los policías y soldados, etc. Y se sabe que hay 3 tipos de responsabilidades: moral, jurídica y política. Se le asume responsabilidad jurídica a todas las personas involucradas por el daño del país, puesto que estos debían responder por sus actos que afectaron tanto a la población como a los bienes protegidos. También se le asigna la responsabilidad jurídica al expresidente Alberto Fujimori por todo el daño que hizo a los pobladores con el intento de parar los atentados terroristas. La responsabilidad política se le atribuye al Estado por las acciones realizadas de sus gobernantes y autoridades que tomaron frente al terrorismo, atentando contra los derechos humanos en la vida pública y política. Además, se rescata la responsabilidad que tenían los pobladores de las Ayaninkas, debido a sus intentos por rescatar a los suyos del atentado que ellos vivían. El pluralismo en el Perú se entiende como tomar decisiones, pero tomando en cuenta las diferencias. Los que participaron en el conflicto armado interno causaban atentados, muertes y todo tipo de desgracias, y esa era su forma de diálogo opcional. Para ellos, una toma de decisiones comunitaria, pero no era democrática para todo el Perú. Al igual que con las oportunidades, se excluían cuando se forzaban a pertenecer a parte de estos movimientos, involuntariamente. En conclusión, no había participación ni mucho menos diálogo. A nosotros nos impresionó mucho la población ayaninka. ¿Por qué? Porque ellos intentaron ser sometidos contra su voluntad. Sin embargo, decidieron luchar, decidieron pelear
esa valentía que demostraron a pesar de no tener las armas o los medios, pero no se dejaron someter. Creo que ese coraje es lo que más nos llamó la atención y nos impresionó. Y sobre el testimonio que fue relevante para nosotros fue el de Gladys Canales, una mujer que fue llevada injustamente a prisión y de los cuales fue torturada, castigada, todo durante ese conflicto, ¿no? Lo único que la mantenía con fuerza era el amor a sus hijos, su familia. Este caso fue algo que a nosotros nos llamó la atención por el hecho de que fue injusto y por la valentía o por la fuerza que tenía esta mujer para aguantar todo. Se sabe que el conflicto fue muy perjudicial para todo el país y que los principales derechos afectados son el derecho a escoger su lugar de domicilio, la libre circulación por el territorio nacional, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la vida, la paz, el trabajo, la educación, la vivienda en condiciones dignas, derechos de expresión y de asociación. Además, el desplazamiento afecta de manera particular a la condición de los niños, de los enfermos, etc. Todo esto fue obra de todo el terrorismo que se vivió y principalmente yo creo que el derecho más afectado fue el de la vida, ¿no? Porque muchas personas murieron indiscriminadamente con el objetivo de salvar o de parar el terrorismo y creo que es algo que no se puede perdonar. Bueno, el concepto básico de Estado de Derecho nos dice que toda decisión de los órganos de gobierno, de las distintas autoridades competentes que rigen un país, deben estar sujetas a procedimientos regulados por la ley y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales. Es por ello que desde el momento en que las autoridades decidieron saltar a ese compromiso y dar excesivo poder de ejecución a acciones militares, vulneraron este pacto o este Estado de Derecho. Al momento de olvidarse de las personas e intentar salvar el país, violaron un derecho muy importante que era el derecho a la vida. Mataron indiscriminadamente a masas gigantes de población con el fin de erradicar a unos cuantos. Cuando mucha gente inocente lo único que quería es que la pesadilla terminara. Creemos que las principales propuestas que podríamos ofrecer es más que nada la inversión en la educación. O algo de lo que pudimos aprender en el UMBA es que el Perú es uno de los países que menos invierte en la educación y que creemos que es un importante motivo porque una persona educada, con valores, con conocimiento de los derechos de cada persona que lo rodean dentro de una sociedad, entiende cuáles son las normas y reglas. Nosotros consideramos que de esta forma podríamos entender y convivir mejor con los otros. Además de buscar en sí totalmente la justicia, ¿no? No manipular ni pasar por encima de los otros. Esclarecer muy bien cuáles son los derechos de cada persona y respetarlos. El diálogo es muy importante y nosotros consideramos que la mejor forma de buscarlo es mediante el respeto. No hay una forma más asequible ni más viable para conseguir el diálogo en el Perú.